Hola, buen día. Nuestro proyecto a investigar fue el consumo excesivo de alcohol y sustancias psicoactivas. Tenemos que tener en cuenta que eso es una problemática que se ve evidenciada en varios sectores e influye en muchos factores, tanto de jóvenes como adolescentes. Mi grupo está conformado por Estefanía Mayor, Paula Andrea Jaimes, Ana Marcela Castro, Angie Marcela Peña y quien les habla, Angie Carolina Díaz Mosquera. Esta investigación se refiere al tema de consumo excesivo de alcohol y sustancias psicoactivas. Es uno de los problemas que mayor interés ha despertado en las últimas décadas debido a la creciente implicación de los adolescentes y los jóvenes. Es el resultado de la interacción de múltiples factores en el último lustro en Colombia respecto al tema de drogas. Dada la situación actual del consumo en Neiva, la ilegalidad hace que el negocio de las ventas de drogas y alcohol se incremente. Por lo general, los consumidores, tanto ocasionalmente como regularmente, tienden a ser policonsumidores, con el fin de mejorar la experiencia psicoactiva general de las drogas y el alcohol consumido. Nuestro objetivo general es estudiar las características del consumo excesivo de alcohol y sustancias psicoactivas en población universitaria en la ciudad de Neiva y así poder describir las variables que influyen en él para un futuro poder como tal desarrollar nuevas estrategias de prevención para dicho problema social. Los objetivos específicos son 3. Fortalecer recursos personales y sociales que favorezcan el desarrollo de estilos de vida con respecto a entornos saludables, reconocer el consumo y abuso de alcohol y sustancias psicoactivas como un fenómeno social complejo y multideterminado, y conocer la percepción de riesgo relacionada con diferentes niveles de consumo y diversos tipos de sustancias. El instrumento que se realizó en esta investigación cualitativa es la entrevista, la cual está compuesta por 10 preguntas y fue aplicada a 5 personas de una población universitaria en específico. Por medio de esta entrevista nos permitió conocer sobre su motivo y su conocimiento del consumo de alcohol y las sustancias psicoactivas, teniendo en cuenta lo que Marco han teórico. experimentado o ¿De qué manera el consumo de sustancias psicoactivas y el alcohol afecta el rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad Surcolombiana de Neiva Huila? El estudiante es expuesto a situaciones que se presentan en la educación superior y en la vida universitaria, donde se convierten en una etapa de crecimiento personal
que ofrece la posibilidad de formar una identidad. Así entonces, aunque generalmente docentes e instituciones fomenten un desarrollo saludable, los universitarios pueden presentar una crisis de identidad que probablemente le origine serios problemas, desórdenes del comportamiento, rebeldía, consumo o abuso de alcohol y drogas, entre otros. Antecedentes investigativos. Factores socioeconómicos que influyen en el consumo de sustancias psicoactivas ilícitas en estudiantes de 11º grado. Una pedagogía para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en el Colegio Santander. Los niveles de estrés y su influencia en el consumo de sustancias psicoactivas en el personal de la compañía de la ciudad Ambato. Antecedentes legales. El consumo de sustancias psicoactivas en la violencia de género. Factores psicosociales asociados al consumo de adicciones a sustancias psicoactivas. Factores psicosociales y sociodemográficos vinculados al uso de sustancias psicoactivas en mujeres durante el embarazo. Bases teóricas. Consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales, factores de protección y de riesgo. Factores psicosociales relacionados con el consumo de drogas legales. Violencia familiar asociada al consumo de sustancias psicoactivas en hombres que ejercen violencia. Procedimiento. Para esta investigación sobre el consumo de sustancias psicoactivas y el consumo de alcohol, hemos decidido poner en práctica la metodología de la entrevista, la cual nos ayudará a tener mayor información sobre los participantes y su entorno. En los instrumentos utilizamos observación de participante, técnica de recolección de datos que tiene como propósito explorar y describir ambientes. Implica adentrarse en profundidad en situaciones sociales y mantener un rol activo, pendiente de los detalles, situaciones y sucesos, eventos e interacciones. Análisis documental, origen del tema o problema de investigación. Cuestionario, técnica de recolección de datos que preste un importante servicio en la investigación cualitativa. Categorización, cajones conceptuales donde se almacena la información y explica que se requiere previamente identificar las unidades de análisis, que son unidades de significado, empleando como criterios para su recogida. Triangulación y teoría fundamentada, técnica que se usa para analizar los datos cualitativos, se basa en analizar datos recogidos
por diferentes técnicas, lo cual permite analizar una situación de diversos ángulos. Perspectiva de diversos autores. Para tener una interpretación más completa y comprensiva de un fenómeno, se trabaja con varias teorías, así éstas sean contradictorias. Entre ellas, se propuso la herramienta de carácter cualitativo, la entrevista e historias de vida, que entre ellas se intenta obtener información, opiniones o creencias de una o de varias personas. Y historias de vida contiene una descripción de los acontecimientos y experiencias de una persona o parte de ella contado con sus propias palabras. En la entrevista usamos preguntas como: ¿reconozco los efectos negativos del alcoholismo y el uso de sustancias psicoactivas, pero al consumirlos ignoro sin que ello me genere contradicciones? ¿Experimento motivaciones contrapuestas con relación al uso de sustancias psicoactivas, pero decido seguir consumiéndolo? Es allí donde pusimos las respuestas de cada participante. Consentimiento informado. Para participantes de la investigación. El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta investigación de tipo cualitativa con entrevista tipo abierta acerca del consumo excesivo de alcohol y sustancias psicoactivas, dando una explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como participantes. La presente investigación es conducida por Stephanie Mayor Tavares, Paula Andrea Jaimes Arias, Diana Marcela Castro Quiacha, Ángel Marcela Peña García, de la Universidad Minuto de Dios. El objetivo principal de este estudio es analizar las dinámicas e interacciones existentes entre el consumo excesivo de alcohol y sustancias psicoactivas en la población universitaria de la ciudad de Neiva, Huila. Es allí donde se explican los datos sensibles. Se le ha explicado a los participantes en qué consiste el estudio, los riesgos posibles que representa participar en el estudio y además entiendo que el presente estudio se derivan los siguientes beneficios. Procedimiento de aplicación. La forma en que se desarrolló la investigación consta de 4 momentos, fases o etapas que permitirán cumplir con los objetivos. Estas en su orden de ejecución fueron: en la primera etapa, se hace un diagnóstico sobre una de las problemáticas sociales que aquejan a muchos jóvenes en el mundo, incluyendo a Colombia, Neiva, justificando las razones de la investigación. En la segunda etapa, se realiza una reunión con los participantes de la investigación. Es así como de manera informal y en diferentes momentos hubo una charla. En la tercera etapa, mediante la aplicación, análisis e interpretación de los test propuestos, se tendrá el conocimiento del problema que afronta la población universitaria de la ciudad de Neiva, Huila. Y finalmente se hará una reflexión frente al desarrollo de las recomendaciones y capacitaciones, el cual permitirá analizar y retroalimentar las acciones con el propósito de reconocer no solo las fortalezas del programa, sino replantear las debilidades, reconocer las dificultades y proponer los ajustes necesarios.
resultados principales de los objetivos del estudio y limitaciones del estudio. Esta investigación de corte cualitativo con enfoque fenomenológico se utilizaron como herramientas de recolección datos, entrevistas e historias de vida de los sujetos, de las cuales se pudo tener que existen diversos factores que influyen en los estudiantes para el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas, que principalmente se encontró que los estudiantes iniciaron su consumo desde edades tempranas que oscilan entre los 18 y 25 años de edad, por lo que implica que consumir alcohol en la infancia y en la adolescencia es nocivo, independientemente de la cantidad o frecuencia con que se haga. Encontramos que el consumo de alcohol antes de los 18 puede aumentar la probabilidad de continuarlo en la adultez, pues los entrevistados continúan en la actualidad consumiendo. Incluso podemos decir que quienes inician su consumo en edades tempranas tienen riesgo mayor de recurrir a otras sustancias nocivas, como el cigarro, bebidas energizantes, marihuana, entre otros resultados obtenidos. También es importante mencionar que debido al consumo de alcohol acorta la aceptación a nivel familiar y social, la facilidad para evadirse de los problemas y la falsa creencia de que esta droga genera alegría y frena la timidez. Las personas inician con el consumo de alcohol por diversas causas, principalmente la curiosidad, seguida por la invitación de amigos, la experimentación, los problemas familiares, la influencia de amigos, la aceptación del grupo, por invitación de familiares o depresión. Conclusiones. Se cumplieron satisfactoriamente los objetivos específicos planteados al inicio de la investigación, puesto que el propósito principal era identificar, conocer estos datos, nos hacen considerar que esto es un patrón de conducta repetitivo, pues las carencias de los individuos que poseen a nivel social, afectivo o intelectual, como la inseguridad, la soledad o la tristeza, e incluso problemas ya sean de tipo familiar, social y escolar, generan necesidad de acudir a amistades o grupos que inciden al consumo, pues de esta manera logran distraerse o al menos reprimir por un tiempo breve la situación negativa por la que atraviesan, y trae como consecuencia el incremento de la cantidad de alcohol y sustancias psicoactivas que se ingiere. Es decir, el entorno en donde se desenvuelven influye directamente en el consumo, pues menciona que los motivos como la curiosidad por el alcohol y las sustancias psicoactivas, su aceptación a nivel familiar y social, la facilidad para evadirse los problemas y la falsa creencia de que esta droga genera alegría y frena la timidez y los hace acudir a depender de esta sustancia. A partir de esta información recaudada podemos decir que el problema de alcoholismo y consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes universitarios es más común de lo que imaginamos y no debe tomarse a la ligera. Es necesario que se cuente con más información y recursos que ayuden a crear e indagar los factores que propician el alcoholismo en los estudiantes, de lo cual podemos decir que se obtuvo de manera exitosa, pues a pesar de la muestra tan pequeña que se utilizó a través de las herramientas de recolección de datos empleadas, como lo fueron la observación ordinaria, entrevistas e historias de vida de cada uno de los sujetos, nos arrojaron datos altamente significativos que nos ayudaron a nuestro problema de investigación.